¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya. Ok. Solo se ve en modo de el Ah, ok. escritorio. Bien chiquito. Adelante, adelante. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Pues el día de hoy hablaremos sobre la vacunación en el adulto mayor. Y bueno, permítanme un segundito. Se me va a apagar la cosa esta. Ya, ya lo conecté. Bueno, pues en esta ocasión incluiremos dentro del abordaje un poco acerca de la inmunosenescencia como a modo de introducción, algunos conceptos relacionados a la vacunación, las vacunas y la inmunización, un breve recordatorio de interés y el interés epidemiológico en especial sobre la influenza y la infección por neumococo y las vacunas del esquema básico de vacunación en México en el adulto mayor de 60 años y más. También cuáles son las vacunas recomendadas para el grupo de edad, además de estas recomendadas en México. Y hablaremos también sobre la vacuna del herpes zóster y de COVID-19. Y terminaremos con el impacto sobre el ciclo de infección, hospitalización y discapacidad catastrófica en pacientes especialmente que cursan con neumonía asociada a neumococo e influenza. Y cuáles son los beneficios esperados de cumplir con un esquema de vacunación completo en este grupo etario. Entonces, a modo de recordatorio y a modo de introducción también, pues quisiera hablar brevemente sobre algunos cambios que hay en el adulto mayor con respecto a la inmunidad innata y la adaptativa. Aquí podemos introducir un concepto que generalmente lo conocemos como el proceso de envejecimiento del sistema inmunitario, referido como inmunosenescencia, y no solamente se trata de un proceso de agotamiento de replicación insuficiente, sino que también se trata de una disfunción del sistema inmunitario, que esto nos va a dar como resultado una disminución en la regeneración celular, una disminución en el potencial de diferenciación de las células precursoras y así también pues una falla para responder a desafíos repetidos de infecciones y también errores en la adaptación. También podríamos hablar brevemente del concepto de inflammation, que se le llama así al microambiente inflamatorio que se genera en, en las células inmunitarias, que le brinda un fenotipo secretor de citocinas que van a estar implicadas en diversos mecanismos patogénicos para generar enfermedad, una elevación de citocinas inflamatorias, inflamación y elevación de proteínas de la fase aguda. Esto como resultado va a tener implicaciones en diversos aspectos del sistema inmunitario y en la generación de diversas enfermedades, incluso de algunas enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, en la aterosclerosis. Así también, pues este fenotipo inflamatorio, pues es un predictor de fragilidad y mortalidad en los adultos mayores. Entonces, dentro de los cambios, brevemente, que ocurren en la inmunidad innata, hay algunos donde en las células inmunitarias no va a haber cambios, pero donde sí se observa disminución es en la producción de superóxido, de quimiotaxis y la capacidad de exterminio intracelular por medio de los neutrófilos. La fagocitosis está disminuida por parte de los macrófagos, también está disminuyendo la apoptosis, la transducción de señales, la producción de citocinas. Dentro de las células dendríticas también están disminuidas en cuanto al número y de diferenciación de las células. Y en las natural killer también hay también producción de células inmaduras y también disminución de la producción de quimiosinas. Con respecto a la inmunidad adaptativa, pues que está dada principalmente por las células T y B, hay que reconocer que hay de dos tipos, las naive y las que ya habían tenido contacto con las que ya tenían como esta respuesta adaptativa de memoria, y
también un acúmulo de linfocitos oligoclonales. Estos linfocitos son los que reaccionan de forma limitada a estímulos antigénicos, por lo tanto podemos considerarlos como incompetentes para una reacción adaptativa pues adecuada. Recordando, pues las células T y B naive son las que van a tener la capacidad para poder producir nuevos anticuerpos ante nuevos estímulos antigénicos. Entonces es por eso que tanto la inflamación, la inmunidad innata y la adaptativa se encuentran pues alteradas con el paso de la edad, y sobre todo si agregamos ahí factores que hagan que pues las células se envejezcan a un ritmo mucho más rápido. Ahora, hablando ya de las vacunas, podemos definirlas como suspensiones de microorganismos, ya sea vivos, inactivos o muertos, o fragmentos de los mismos, o partículas proteicas que cuando son administradas inducen una respuesta inmune que previene la enfermedad contra la que está dirigida. Ahora, es diferente una vacunación a una inmunización, ya que vacunación se refiere a solamente la inoculación de estos microorganismos, y la inmunización ya podríamos decir que es el proceso que está destinado a inducir o transferir inmunidad artificialmente mediante la administración de un inmunobiológico. Entonces encontramos inmunizaciones activas e inmunizaciones pasivas. Por ejemplo, un ejemplo clásico de la inmunización pasiva, pues es la transferencia transplacentaria de anticuerpos de la madre al hijo, y una inmunización activa es cuando pues nosotros estamos inoculando un microorganismo y estamos generando pues una respuesta adaptativa a ese microorganismo o fracción del microorganismo que está generando, que se está reconociendo como un antígeno. Ahora, nosotros podemos dividir las vacunas de diferente tipo de acuerdo al punto de vista que queramos ver, ya sea dentro del punto de vista microbiológico o dentro del punto de vista sanitario. Si hablamos dentro del punto de vista microbiológico, podemos hablar de vacunas bacterianas o virales, de virus vivos o atenuados, y si estamos hablando de inoculación de células completas, como en el caso de la BCG, o fracciones proteicas del microorganismo, o inclusive toxoides. Y dentro del punto de vista sanitario, podemos hablar de inmunizaciones sistemáticas y no sistemáticas. Las sistemáticas son las que son clásicas en el esquema de vacunación aquí en México, que son ya políticas que están, que definen quiénes son los candidatos a recibir cierto tipo de vacunas, hasta qué edad, qué grupos son susceptibles o vulnerables a las enfermedades, y decidir como en base a esto programas políticos de vacuna, y que la política se pueda aplicar a estos programas de vacunación. Y las no sistemáticas son cuando hay pues algo emergente, o que uno se va a exponer a virus diferentes a los endémicos que se encuentran en el país. Por ejemplo, si yo viajo a Colombia y quiero ir a las Amazonas, pues necesitaría vacunarme contra la fiebre amarilla, cuando no, dentro del esquema sistemático que tenemos en México, pues no se considera la fiebre amarilla como una vacuna prioritaria. Entonces, hablando del punto de vista microbiológico, tenemos de diferentes tipos. Las células enteras, podríamos mencionar a la BCG, la fiebre tifoidea oral y cólera oral, y las inactivadas, la pertusis, la tifoidea parenteral y el cólera parenteral. Las acelulares encontramos la pertusis celular, toxoides de difteria o de tétanos, y de polisacáridos como el meningococo y la de 23 serotipos, y también las diversas conjugadas. En ocasiones encontramos diversas combinaciones de vacunas para aprovechar solamente pues una inoculación, donde se pueden encontrar diversos tipos de biológicos, inclusive en algunos virus atenuados, más algunos toxoides o proteínas inactivadas. Entonces, es como se han dado las diferentes combinaciones de vacunas que tenemos disponibles en el país. También hablando de las vacunas virales, podemos encontrar tanto de virus atenuados como el polio, varicela, sarampión, rubiola, parotiditis y fiebre amarilla, y algunos como la inactivadas, como el polio parenteral, de la gripe, hepatitis A, rabia, encefalitis japonesa, y también algunas subunidades virales, como en el caso de la vacuna contra hepatitis B y de gripe. Entonces, de acuerdo a las características de las vacunas, es el tipo de respuesta que vamos a generar.
De forma general, cuando hablamos de vacunas atenuadas o de virus enteros atenuados, generalmente requieren más dosis para alcanzar pues niveles óptimos de inmunización, y cuando son virus, células completas, por ejemplo, en el caso de la BCG, pues solamente se ocupa alguna dosis. Entonces, dependiendo del tipo de características de la vacuna, es el tipo de efecto que vamos a generar y el número de dosis que van a ser necesarias para lograr pues, niveles óptimos de anticuerpos. Ahora, un breve recordatorio sobre las principales enfermedades que van a estar previniendo las vacunas en el adulto mayor. Pues tendríamos que hablar principalmente de la influenza, que es una enfermedad causada por el virus de la familia Orthomyxoviridae. Hay tipo A, B y C, principalmente A y B son las que más importancia tienen en nuestro medio, en especialmente el tipo A. Y bueno, este virus tiene una relevancia por el gran poder mutagénico del virus, ya que como es un virus ARN, pues tiene en los errores transcripcionales al momento de multiplicarse se va generando diversas mutaciones que hacen difícil la erradicación, pero sin embargo es controlable a través de los programas de vacunación anual. Entonces, como les comentaba, los errores transcripcionales le brindan este poder mutagénico. La forma en que este nos genera cierta antigenicidad es por medio de la nucleocápside y las proteínas de matriz. Y la infección pues tiene un patrón estacional y se da pues en los meses invernales. Se conocen diversos subtipos de virus y eso los vamos clasificando de acuerdo a las características de las proteínas que tienen la superficie, que son con las cuales son los mecanismos para adherirse a las células y poderse replicar. Entre ellas está, pues la más importante son las hemaglutininas y las neuraminidasas, y esos son los que nos hace diferenciar en los diversos subtipos. Entonces, de los que ya se han descrito son de hemaglutinina 18 subtipos y de neuraminidasa 11 subtipos. Son los más circulantes que se encuentran en nuestro medio es el AH3N2, AH1N1 y AH1N2. La transmisión es por vía respiratoria, por flujo o por tacto directo, y el mecanismo lesivo es por destrucción de las células ciliadas a nivel de tracto respiratorio, y la población susceptible sabemos que son los extremos de la vida y personas con comorbilidades. El CINAVEC es una plataforma donde la Secretaría de Salud lleva pues una vigilancia epidémica de los casos de influenza, y cada semana la van publicando, esto para saber cuál es el comportamiento y los serotipos identificados en la temporada. Esto porque sabemos que las vacunas se van adecuando de acuerdo a los subtipos que han estado prevalentes en la población. Es decir, va a ser diferente la presentación trivalente de la vacuna de la influenza que tenemos en México a la que tienen, por ejemplo, en Argentina. Entonces, es por eso la importancia de llevar una vigilancia epidemiológica. Esto no se lleva pues con todos los demás tipos de virus. Sí se llevan a cabo pues vigilancia sobre virus sincitial respiratorio, e inclusive actualmente con el coronavirus para saber cuál variante es. Sin embargo, por la importancia epidemiológica y el impacto que tiene la influenza es de gran importancia, y por eso la vigilancia es como más estricta. Entonces, si nos damos cuenta, esta línea roja que se observa nos habla de la variante AH3N2 y nos habla de que en las semanas epidemiológicas hubo pues un repunte en la semana 21 y otro en la semana 33, identificándose como una pues de los subtipos más prevalentes, además de que podemos encontrar prevalencia aún de otros subtipos como la de la AH3N2 y la AH1N1. Entonces, generalmente, con esta vigilancia es como se determina pues el tipo o los subtipos de virus que van a protegernos las vacunas estacionales. Entonces, bueno, como dato, pues habían registrado hasta la semana 39, que todavía fue la semana pasada,
22 defunciones, la mayoría, un 81.8% por influenza AH3N2. Entonces, con esto podemos tener por seguro que la vacuna del próximo año pues va a tener protección contra este subtipo. También podemos encontrar los diferentes subtipos más prevalentes a la actualidad. En la semana 35 que recién pasó, bueno, hace 2 semanas, podemos encontrar una mayor prevalencia por la influenza AH3N2, seguido por la influenza A. Y también pues hay por grupo de edad y por virus identificado, pues sabemos que la prevalencia mayor pues es también dentro de los adultos mayores arriba de 65 años, aunque también las personas que tienen pues más jóvenes tienen también, se identifica más el virus porque son las personas que más se hace pues un tamizaje completo, ¿no? Sobre todo de qué virus le están ocasionando estos cuadros virales, que muchos de ellos son cuadros leves. Entonces, es por eso que tal vez la escala, si la viéramos en la realidad, probablemente estos grupos arriba de 50 años sean como los que tienen más afección. Ahora, antes de ir a las vacunas, seguiremos con el neumococo, que es, bueno, el Streptococcus pneumoniae, es un agente etiológico importante, ya que es el principal etiología de la neumonía adquirida en la comunidad, pero también de otras infecciones que afectan a otros grupos etarios, como la meningitis, la sinusitis y la otitis media aguda. Es un coco gram negativo con una pared celular polisacárida, lo que le ofrece su factor de virulencia. También tiene neumolicina, que activa el complemento y demás citocinas. También se encuentran proteínas PSPA, PSPC, PSAA, que inhiben la fagocitosis. Se conocen 93 serotipos y podemos hablar tanto de una enfermedad no invasiva como una invasiva. La no invasiva es la más frecuente, aunque es la menos grave, y es está dada por la colonización de adultos sanos hasta en un 5%, y en niños hasta en un 70 y 90%, siendo ellos como reservorios. Entonces, el efecto de las vacunas, pues no solamente es en el disminuir el riesgo en la población más afectada, sino en disminuir también en el número de población que resulta ser reservorio de la enfermedad. La enfermedad invasiva también es la menos frecuente, pero la más grave, y hasta en un tercio de los casos de todas las neumonías se reportan en el adulto mayor. Se sabe que en este grupo etario que tiene infección invasiva por Streptococcus pneumoniae, hasta el 80% desarrollan neumonía. Ahora, es importante hablar sobre las infecciones entre influenza y neumococo, ya que se sabe que la infección secundaria por Streptococcus pneumoniae principalmente es la principal causa de mortalidad en adultos mayores, y 90% de las defunciones en coinfecciones con influenza en el adulto mayor. Ahora, hay otro tipo de coinfecciones, puede ser también con Haemophilus influenza, Streptococcus, Staphylococcus, y mediante autopsias se demostró que la muerte era casi exclusiva cuando había una infección secundaria, es decir, no solamente con influenza, sino con alguna infección bacteriana asociada. Y la infección secundaria de Streptococcus pneumoniae es causante del 50% de defunciones durante la influenza estacional. Es decir, no por la influenza estacional es que mueran los pacientes, sino porque como se destruye el epitelio ciliar, es muy frecuente que hayan sobreinfecciones con neumococo y genere como tal el fallecimiento, y no solamente por la influenza. Ahora, hablando brevemente del herpes zóster, no quiero hablar tanto porque lo estaremos viendo en los temas de infectología. Hay que recordar que el herpes zóster pues viene de una prima infección con el virus de la varicela zóster, y bueno, es una infección muy frecuente en la juventud, en niños, adolescentes y adultos jóvenes, y generalmente hasta en 5% de la población cursan las infecciones como subclínicas, y hasta en un 88% la enfermedad va a quedar latente en los ganglios dorsales de los dermatomas, y solamente en pacientes que están con algún grado de inmuncompromiso es que van a presentar una reactivación del virus, presentándose en una actividad neurotrópica
manifestándose como un herpes zóster. Ahora, las complicaciones del herpes zóster no son frecuentes, sin embargo, la más frecuente es la neuropatía posherpética, hasta en un 21% en población general, y esto va a variar de acuerdo a la edad. Se sabe que es hasta en un 5% en menores de 60 años, sin embargo, esto cambia drásticamente en mayores de 60 años, presentándose esta neuralgia, neuropatía hasta en un 20% de los pacientes. Por lo tanto, esto va a influir mayoritariamente en la calidad de vida, aparte de otros tipos de complicaciones que pueden venir, como la sobreinfección en un 2%, otras complicaciones severas neurológicas hasta en un 5% por mielitis, meningoencefalitis o un compromiso del nervio trigémino. Y bueno, como sabemos, pues es una de las causas que pueden ocasionar dolor crónico. Entonces, por eso es importante pues conocer brevemente de estas enfermedades para saber por qué las estamos previniendo mediante la vacuna. La inmunización sistematizada en México pues consiste en este esquema de vacunación que todos conocemos, y las vacunas que generalmente se manejan en la población adulta mayor es la neumocóxica polisacárida, sin embargo también está la conjugada, la TD, que nos protege contra tétanos y difteria, y la influenza estacional, aunque actualmente también dentro de la inmunización sistematizada se considera pues el COVID-19. Ahora, de forma general, los beneficios de estas vacunas son los siguientes. La vacuna contra la influenza en metaanálisis de 20 estudios de cohorte se sabe que previene hasta un 56% de enfermedades respiratorias por influenza, previene 50% de hospitalizaciones, previene 68% de muertes relacionadas, esto en población general de la comunidad, y se ha encontrado que en residentes de lugares de cuidados prolongados, es decir, ya sea asilos o lugares de estancia prolongada, se ha encontrado que previene hasta el 30 y el 40% de los brotes de influenza, y previene hasta el 50 y 60% de hospitalizaciones. En cuanto a la vacuna del neumococo, se sabe que de forma general previene entre un 50 y 80% de la enfermedad invasiva. Datos claros en México sobre la diferencia no se tienen, ya que no hay como pues datos precisos sobre el efecto de la vacunación sobre el neumococo, porque los datos son como de forma general a nivel mundial. En cuanto a la vacuna contra el tétanos y la tosferina, se reduce sobre todo el riesgo de reservorio. Y la vacuna contra el herpes zóster, se sabe que disminuye se sabe que hay una tasa de incidencia del herpes zóster hasta el 95%, y se sabe que a los 85 años hasta el 50% de los adultos mayores habrán padecido un herpes zóster al menos en una ocasión en su vida, por lo que es importante la vacunación, ya que reduce el riesgo de desarrollar un herpes zóster hasta en un 51.3%, que la carga de la enfermedad baje hasta en un 61%, y que la incidencia de neuropatía posherpética baje en un 61.1% también. Ahora ya entrando a las características de las vacunas, primero la vacuna de la influenza. Hay de 3 tipos, que son de virus entero, de fragmentados, y actualmente el que se utiliza son esas vacunas de subunidades que solo tienen hemaglutinina y neuraminidasa purificadas, y son las que actualmente se utilizan. Ya las otras no están en uso. La vacuna contra la influenza pues son virus inactivados de subunidades, se cultivan en embriones de pollo, después se inactivan por purificación y remoción de proteínas, y está licenciada o autorizada para lactantes mayores de 6 años, hasta sin ningún tipo de límite. Y hasta los 9 años, la primera vez, se deben administrar 2 dosis, y ya después de forma estacional en las edades adultas. En cuanto a la vacuna, generalmente las presentaciones son trivalentes, incluyen 2 cepas de influenza A y una cepa de la influenza B, y la estandarización es que tengan al menos 15 microgramos de hemaglutinina de cada virus, aunque vamos a encontrar que en algunas presentaciones tienen hasta 45 microgramos. En cuanto a la recomendación de la OMS,
pues se debe de vigilar la circulación viral a nivel mundial para tener conocimiento de qué serotipos o qué tipos de influenza son las que están afectando de forma pues en la región, y así poder recomendar qué virus deben de ser incluidos en las vacunas. Y generalmente esta recolección se hace entre febrero y septiembre del 2021 para aplicarla en el 22. Actualmente la vacuna en México, como les comentaba, son dos subtipos de virus tipo A y uno de tipo B. Y entonces, y aquí encontramos, siempre anualmente sale en circulación todos los estándares de vacunación con respecto a la vacuna de la influenza, y dice exactamente cuáles son los serotipos que va a estar protegiendo, que son los más frecuentes en la temporada previa, por lo que previene pues los brotes de la siguiente temporada. En cuanto a la vacuna neumocóxica de polisacáridos, no sé por qué se pasa al otro. Bueno, son 23 serotipos con los cuales nos protege. El polisacárido capsular de serotipos, no sé por qué se mueve. Bueno, ese protege contra 23 serotipos, que son los que se encuentran aquí adelante. La aplicación es intramuscular o subcutánea, generalmente en región deltoidea. No sé por qué se mueve, pero bueno, se los voy a pasar para que no anden batallando. Y en adultos y mayores se aplica una dosis inicial y una dosis de refuerzo a los 5 años. Ahora, contraindicaciones y precauciones como tal, no hay contraindicaciones en especial contra las vacunas que no sea, que sea conocido con hipersensibilidad a los componentes de la vacuna. Entonces, sí se está moviendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí se mueve. Sí. Yo no estoy moviendo ningún botón, no sé qué pasa ahí. Bueno, lo voy a estar regresando. Ahora, sin embargo, dentro de las contraindicaciones que al menos maneja la guía del IMSS, dice que la hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, que tenga antecedentes de reacciones severas o fiebre en dosis previas, que tenga antecedentes de VIH o SIDA y tratamiento con corticosteroides u otros medicamentos inmunosupresores o citotóxicos. Y aquí menciono una precaución, que son las personas que están transfundidas o que han recibido inmunoterapia de forma reciente. Se deben de esperar 3 meses para hacer nuevamente, para recibir la vacuna. Y bueno, que no se debe administrar a menores de 2 años. Ahora, la vacuna neumocóxica conjugada, ese contiene protección contra 13 serotipos, y aquí es una inmunización activa contra Streptococcus pneumoniae de estos 13 serotipos que son causantes de la enfermedad invasiva, incluyendo meningitis, neumonía, empiema, bacteriemia y otitis media. Ay, no sé cómo quitar esto, que se mueva solito. Perdón, no sé qué tiene la máquina. Ahora, se aplica en el deltoides, las mismas contraindicaciones, hipersensibilidad al producto biológico, y las precauciones son similares a la vacuna polisacárida. Ahora, con respecto a la DPT, es la vacuna antipertusis con toxoides diftérico y tetánico. Aquí cada dosis contiene protección contra bordetela, toxoide diftérico y toxoide tetánico, y tiene protección contra difteria, tosferina y tétanos. La aplicación es en el deltoides con una aplicación profunda, y la recomendación es refuerzo cada 10 años. En teoría, pues esta la recibimos un esquema completo en la juventud o en la infancia, y si es inicial, es decir, no se ha aplicado previamente o se desconoce el estatus de aplicación, o sea, no conoce el paciente si se le aplicó, si nunca se le aplicó, si recibió 1 o 2 dosis, entonces se maneja como otra vez de forma inicial con 3 dosis, una segunda al mes y una tercera al año de la primera, es decir, a los 11 meses de la segunda dosis. Las contraindicaciones es la hipersensibilidad a los componentes de la vacuna, antecedentes de convulsiones, terapia con esteroides, síndrome febril o inmunodeficiencias, excepto cuando hay VIH en un estado sintomático, y considerar que las interacciones con esteroides o inmunosupresores pueden disminuir el efecto de la vacuna.
Ahora, estas vacunas en general son las que son, que se encuentran dentro del esquema básico o del esquema mexicano de vacunación. Sin embargo, hay unas recomendaciones de la Asociación de Vacunología Mexicana, donde aparte de estas vacunas, pues hace recomendación de que por grupo etario, que estamos refiriéndonos que son 60 años y más, también se recomienda la aplicación de la vacuna de herpes zóster. Y dentro de la de neumococo se recomienda tanto aplicación de la conjugada como la de polisacáridos. Ahora hablando de esta otra vacuna que es la que nos protege contra el herpes zóster, pues encontramos dos, la Shingrix y la Zostavax, que son las más conocidas. La verdad es que no sé si hay otras en el mercado. La vacuna Zostavax que está disponible en México, creo que está alrededor de 3,000 pesos la ámpula, que solamente pues es una aplicación. Es una vacuna de virus vivos atenuados. Tiene una formulación refrigerada estable a 4 grados centígrados y previene tanto el herpes zóster como la neuropatía posherpética relacionada, y se recomienda en sujetos de 50 años o mayores. Se administra solamente en una dosis de forma subcutánea en región deltoidea o de forma intramuscular rápida. Y se sabe que dos dosis de la vacuna contra el herpes zóster brindan una fuerte protección. Bueno, está hablando del Shingrix, porque la Zostavax es una sola dosis, y en el caso de Shingrix, que es con 2 dosis, se sabe que brinda fuerte protección contra el herpes zóster y neuralgia posherpética en adultos de 50 a 69 años con sistemas inmunológicos saludables. Es 97% efectivo en la prevención de la culebrilla o herpes zóster, y en adultos de 70 años y más hasta del 91% efectivo, con una eficacia del 91% en prevención de neuropatía y 89% en adultos de más de 70 años. Esto cambia en pacientes que tienen sistemas inmunes debilitados, ya que tiene una eficacia menor del 68 y 91%, y se sabe que en personas de 70 años y más con sistemas inmunitarios sanos, la inmunidad se mantiene durante los próximos 7 años posteriores a la vacunación, y de ahí empieza una disminución gradual, pero no de forma significativa, por lo que se recomienda ya sea una sola dosis de Zostavax o las 2 dosis de Shingrix. Pero creo que Zostavax es el único que tenemos en México. No sé si alguien sepa. Ahora, en cuanto a la vacunación contra el COVID-19, encontramos diversos esquemas de vacunación. Al menos de los que han implicado en adultos mayores en México, se conocen un esquema de 4 dosis siendo el vial pues una plataforma de virus ARN de Pfizer y Moderna en las dos presentaciones, que son las que la CDC ha pues recomendado hasta ahorita de forma general para adultos mayores. Sin embargo, pues las otras marcas de otros laboratorios pues también han mostrado efectividad, entre ellos Astra y Sputnik, que hasta el momento recomiendan 3 dosis, y Johnson, que también es de 3 dosis. Y aquí en este cuadrito, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Vacunología, pues son cómo se recomiendan pues los refuerzos de acuerdo a las dosis que se hayan recibido. Ahora, actualmente pues se sabe y se tiene bien establecido la eficacia de las vacunas en la población en general. Sin embargo, bueno, al menos en la población mexicana se sabe de la gran eficacia que tuvo, ya que actualmente el impacto de la vacuna del COVID-19 es tanto para disminuir pues la gravedad de la enfermedad, disminuir hospitalizaciones y muerte. Sin embargo, actualmente, ya que la vacunación es casi, bueno, tiene gran cobertura, pues también estamos eliminando pues reservorios y pacientes asintomáticos, por lo que este estudio que se realizó al momento del inicio de la vacunación en adultos mayores, pues habla claramente de la eficacia sobre este grupo etario. Este estudio que se publicó se publicó este año,
hicieron una comparación sobre la hospitalización, los casos y la mortalidad en adultos mayores arriba de 60 años y lo compararon pues en febrero, meses después, justo cuando inició la vacunación en adultos menores. Entonces, tan solo en la población adulta mayor de 60 años y más, se vio una reducción aproximada del 60% en, en casos y 74% en hospitalizaciones. Entonces, fue claro el efecto reductor de la tasa de la mortalidad y las hospitalizaciones en pacientes con COVID-19. Ahora, como tal, bueno, esto es brevemente sobre el esquema de vacunación que tenemos actualmente en México. Ahora, el efecto de una vacunación y que nuestra orientación pues sea integral al momento de recomendar las vacunaciones, a qué grupo y ser como incisivos en esta recomendación, es que estamos influyendo directamente en un ciclo de infección, hospitalización y discapacidad catastrófica, ya que si nosotros evaluamos que un paciente llega a una capacidad catastrófica, es decir, que ya haya pérdida de la independencia en 3 o más actividades de la vida diaria, sabemos que 72% de quienes sufren una infección, esta le sigue una hospitalización. Ahora, dentro de las causas de discapacidad catastrófica, pues encontramos el EBC, la insuficiencia cardíaca, la isquemia coronaria, la fractura de cadera. Sin embargo, la influenza y la neumonía, las neumonías adquiridas en la comunidad, son una causa importante de discapacidad y abatimiento funcional. Entonces, los beneficios que vamos a esperar de una campaña de vacunación exitosa o que tengamos con nuestros pacientes es conservar primeramente la vitalidad al envejecer a través de la disminución de la mortalidad derivada de enfermedades infecciosas prevenibles como la influenza y la neumonía, menos complicaciones y hospitalizaciones, especialmente con la vacuna de la influenza y neumococo, menor uso de antibióticos, menor tasa de infecciones resistentes a antibióticos. Aquí la recomendación es ya que la vacuna conjugada de neumococo reduce el estado de portador nasofaringeo en cepas resistentes y que esta conservación de la vitalidad también sea dada por la preservación de la capacidad funcional, que también el efecto sobre el costo de efectividad, ya que hay una prevención de la dependencia, esperanza de vida y buena calidad de vida. Y también el efecto esperado de las vacunas es pues mejorar la calidad de vida. Esto sin tomar en cuenta las neumonías, pues tan solo en el herpes zóster, el mejorar la calidad de vida al disminuir el riesgo de una neuropatía postherpética, pues es algo evidente sobre el control del dolor, que no vayan a presentar pues depresión en algún futuro, un abatimiento funcional asociado a un dolor crónico. Entonces, esos son los efectos esperados pues de las vacunas que vamos a estar pues indicando a nuestros pacientes. Y sería todo. No sé si hay algún comentario. Muy bien, Monas. Yo nada más complementario, en algunos casos en residencias también se recomienda la administración del virus de la hepatitis A extra. Ujú. Muy bien, gracias. Yo también nada más como comentario así sencillito, pues nada más que a final de cuentas también preguntar acerca de la vacunación, sobre todo para incluirlo pues como tal en nuestra BGI, pues es elemental, ¿no? Es fundamentalmente primordial tenerlo en cuenta y pues más que nada en la consulta, yo sí he visto que en mi ser más pues como tal sí promueven un poquito más acerca de eso de la vacunación, sobre todo pues nos ponemos así medio chukis cuando aquí el paciente que no tiene la vacuna del neumococo y influenza pues como tal, diciendo que ya
ya había pasado pues como tal la temporada. Es todo. Doctor, yo sí tengo una pregunta. Respecto a la vacuna de neumococo, la conjugada o polisacárida, ¿en los adultos mayores existe alguna indicación especial para utilizar una o la otra? ¿O se puede usar cualquiera? Aparte de las que ya nos comentó como contraindicaciones. Pues, de hecho, en teoría no, se recomiendan las dos, aunque me parece que de forma general la que aplican en el IMSS es la polisacárida, pero no la conjugada. Pero sí tiene muchas similitudes en cuanto a los serotipos que protege, pero la polisacárida protege contra 23 y el otro solamente contra 13. Sin embargo, son subtipos diferentes, entonces por eso la recomendación es que se pongan las dos si estuvieran disponibles. Pero no sé si hay alguna consideración en especial entre elegir una y otra. No sé si alguien haya tenido como alguna experiencia. Yo sé que les ponen nada más la polisacárida. Según yo, a menos que me equivoque, la 13 valente es a los niños y después ya en la edad adulta se aplica la 23 valente. Según yo, pero no sé si me equivoqué. Sí, es que... Realmente no sé de niños, no se podría asegurar, pero en los adultos mayores puede poner una otra, nada más cumpliendo el esquema. Realmente es algo más basado en la existencia que alguna otra contraindicación. Por las canas, o algo más. Porque sí, la asociación recomienda las dos, pero pues... Gracias. De hecho, la 23 sí se puede aplicar también en los niños a partir de los 2 años y cada 5 años. Okay. Bueno, obviamente hay otras vacunas que podrían aplicarse también en la población, pero al menos por la política de vacunación sistematizada que tenemos, esas son las recomendadas, más aparte la del herpes zóster y pues la de COVID-19, que son las que pues realmente nos interesarían en nuestro grupo de edad. Yo voy contigo a consulta. Ajá. Ya estoy contigo en la consulta, le digo, me pregunta de las vacunas, te digo, me acaban de poner bueno, me pusieron la vacuna de la influenza en invierno. ¿Qué hago, doctor? ¿Cómo dijo, doctor? ¿Que se puso o que no se puso? No, Que se acaba de poner la vacuna. Ah, ya. la vacuna de la influenza hace un año en invierno. Ajá. Bueno, no hace, bueno, casi un año. Entonces llego contigo a la consulta y me dices, ¿qué me dices? Pues que ya casi le toca la otra. Y le preguntaría si tiene también la del neumococo. No, ¿No la tiene? O sea, no tiene la de neumococo, solamente la de la influenza. la de la influenza y las de COVID, ya ves que esas de COVID que andas cazando vacunas, ¿no? Ujú. ¿Cuántas dosis del COVID tiene? Sí,
Tiene 3, le tocaría pues una cuarta. Bueno, dependiendo cuáles se puso, ¿fue Pfizer, Astra o cuál fue? 3 de Astra. ¿Me puedo 3 de poner Astra. CanSino? Pues hasta ahorita está completo su esquema de COVID-19, entonces. No, no me pongo CanSino, que andan. mm, que se quede tranquilo, pues sí. Es No, la que si no se pone cansino. Ah, no sé, ya no salió nada sobre esa canción. ahorita están aplicando CanSino. Que si me aplico, me voy por esa. ¿O qué más hago? ¿Qué hago? Bueno, lo que yo empecé a hacer ahorita rutinariamente es, primero, como decía Osmar, ver, preguntar qué vacunas tienen y después corroborarlo con la cartilla de vacunación. Entonces, por ejemplo, no sé, hay vacunas que sí se pueden aplicar el mismo día de la administración, pero por ejemplo, si no tiene la de neumococo y el mismo día se quiere poner la de perdón, la del COVID, eso no se puede. Lo ideal es esperar un mes entre la administración del COVID y cualquier otra vacuna. Y también esperar más o menos un periodo de un mes posterior a la infección activa. Entonces habría que checar ahí bueno, qué vacunas faltan y más o menos pues programar cómo sería la aplicación acorde a la temporalidad que en el momento exista. Ok. Bueno, bueno, eso sería con respecto al COVID-19, aunque con respecto a aplicaciones como en un mismo periodo de tiempo de neumococo e influenza, como tal, pues no hay como una contraindicación o que diga que vaya a ser menos efectiva por aplicarse al mismo tiempo. Bueno, menos así viene en la postura de la Academia Mexicana, la que realmente no influiría, pero en cuanto a la vacuna de COVID-19, sí han lanzado esa recomendación de que sí sea al menos un mes de diferencia con otras vacunas. Ok, Doc. Entonces le traigo mi cartilla. Sí, tráigala para ver qué se Por puso. favor. Ajá. ¿Y a dónde voy? Pues en cada clínica hay un módulo de vacunación. Entonces, generalmente, pues en periodos de campaña están checando esquemas de vacunación y completando. Pero si no es campaña, pues de todas maneras lo podemos mandar y que ahí corroboren, pues qué vacuna hay y cuál se le puede administrar. Ok, entonces voy a la clínica, ¿no es con usted? Ahí en el hospital, en la clínica 13, en la planta baja, sí hay un módulo. O sea, ahí en el consultorio con nosotros, no como tal. Ahí en la clínica 13, en la planta baja, en la entrada, sí hay un módulo. Siempre está Entonces, activo. ahí les pregunto. Sí, o si llega aquí a la consulta con nosotros, si quiere le damos una 430-200 y le ponemos qué vacunas tiene pendientes y que con ese papelito vaya a su módulo de Prevenims Ah, para que no se nos vaya a confundir. oiga, Doc, yo quiero que me ponga la del herpes. Bueno, eso no lo Ahí tenemos. tendríamos que buscar Esa por no. medio particular que la comprara y pues que la pagara. ¿Yo la pagó? ¿Ya la pagó? No, no, pero sí la Ah, tengo que pagar. pues ahí hay que explicarle que esa vacuna no entra dentro del cuadro básico mexicano de vacunación, pero que de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad y a las secuelas que puede generar, es bueno y recomendable que se vacune para prevenir una enfermedad aguda y sobre todo las complicaciones del herpes zóster. Ok. Oiga, ¿me puedo poner la influenza y la del herpes al mismo tiempo? No, porque las dos son virus.
Entonces me espero un rato. ¿Cuánto? ¿Un mes? Sí, doctor. Ok. Bueno, ¿qué tanto recomiendan ustedes para todos los mayores de 65 años? La vacuna de, primero, la 23 valente, la vacuna del herpes, y bueno, por supuesto, la vacuna de la influenza, pues es así, donde la agarres, ¿no? Ujú. Pero si tú tienes un paciente y le preguntas acerca de la vacunación, como ustedes hacen seguramente, ¿no? Si no tiene el esquema completo, le dices, vaya a que lo vacunen y vaya y compre la vacuna del herpes y se la pone. Pues es como le decía, doctor, o sea, hay que ver qué vacunas le faltan y de acuerdo a las que le falten o que toque revacunación, hay que programar un calendario. Entonces, en base a ello, decir, bueno, ahorita se puede aplicar, no sé, neumo y ahorita próximamente que está también la influenza. Y si le falta el COVID, pues esperar un mes o, por ejemplo, primero ver la del COVID y después aplicarse las otras. Entonces, de acuerdo a las vacunas que faltan, pues debemos hacer una programación de acuerdo a la disponibilidad de vacunas para que no choquen unas con otras o que por administrarse una no se pueda administrar las otras. Ok. Mi hija me dice que tengo que ponerme la del tétanos, ¿me la pongo? Si tiene su esquema completo, no. Entonces hay que explicarle por qué no se la tiene que volver a poner. O salvo No. que tuviera algún factor de riesgo, algún accidente, pues entonces sí sería necesaria si no tiene el esquema completo. Luego también creo que es importante tener en cuenta la temporada. A final de cuentas, ahorita ya estamos cerca de los meses, fríos, turbios, y pues sobre todo pues tener eso en cuenta, ¿no? Darle prioridad a neumococo, influenza, COVID y ya en el cuarto, quinto plano, pues la del herpes, ¿no? Bueno, entonces al El rato herpes también es temporal y también es de esta época. ya vacunación. Bien, Bueno, muy bien. Pues yo creo que hay que revisar con calmita el esquema de vacunación y ver las recomendaciones de cada una. Desafortunadamente en el IMSS hay problemas por abasto. Por ejemplo, de la del tétanos, hace casi todo lo que va la pandemia no ha habido como vacuna única. Ya ve que antes se tenía por urgencias para hacer inmunización a aquellos con riesgo. Actualmente ya no hay, solamente está la combinada para los menores. Esperemos a ver si vuelve a salir más adelante. Y ya se verá cómo siguen los esquemas, especialmente el de COVID. Y yo creo que todo lo demás estuvo bastante bien, bastante decente. Si no hay más, entonces nos vemos la próxima semana. Dale, descansen. Hasta luego, bonito fin largo. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Noches. Bye.